Es un exabrupto emocional de Ricardo Patiño, como puede ser el deseo de muchos sectores de la militancia, incluso de sectores ciudadanos que quisieran que vuelva el presidente Correa, que salga el ex vicepresidente Glass y tal, pero le digo con absoluta forma tajante, ¿no? En caso de que Luisa González y yo ganemos las elecciones por voto popular, el Ejecutivo no se entrometerá en la justicia. Eso lo tienen que resolver los tribunales nacionales e internacionales y probablemente ganen los juicios interpuestos por el expresidente Correa, pero eso es un tema de la justicia. Es que no hay otra forma, es que no hay otra forma. Y es un poco ese maniqueísmo político es lo que nos ha hecho daño, ciudadanos que hemos sufrido la persecución de la justicia por la manipulación política, pues le tenemos terror a eso, ¿no? Totalmente, Freddy, en eso. Mire, un país que empieza a vulnerar su sistema de justicia, como está el nuestro, totalmente vulnerado. El Ecuador, en el Ecuador es como que las leyes no sirven para nada. Lo que está sucediendo en este mismo momento con esta postura caprichosa del presidente de la República de no querer pedir licencia porque él considera que no tiene que cumplir esta ley. La ley es para todos. Sí. La ley es para todos, la ley tenemos que cumplirla. El momento en el cual cualquier persona se pone por encima de la ley, empieza todo el fracaso del sistema de convivencia nacional. Y entonces a todos los ecuatorianos nos conviene realmente respetar la ley, porque la ley es para todos. Claro, claro, cómo no, nosotros lo entendemos perfectamente bien. Economista, tengo una llamada telefónica y le prometo, le garantizo, solo porque ese es el formato de este programa, además, en la radio. Vamos a evacuar, de ser posible, un par de llamadas telefónicas y nos quedamos para desarrollar un poco más la entrevista. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, estimado Freddy. Un saludo al economista Borja, bienvenido a la ciudad de Loja, capital de la región sur del país. Un saludo a sus oyentes y en el planeta a través de la web. Le habla Enzoneira Granda. Economista, ¿por qué el pueblo ecuatoriano exige desmantelar todas las estructuras que ustedes dejaron implantando donde en esa larga noche de 10 años, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, el mamotreto de Montecristi, esta constitución que da derechos, pero no dice de dónde se debe sacar la plata para cumplir con esos derechos? Exige el Consejo de Participación Ciudadana, que fue una trampa para apoderarse de todos los poderes del Estado por el expresidente prófugo Rafael Correa, y en las calles y plazas del país el pueblo exige una nueva constitución y echar al tacho de la basura de la historia todo lo que dejaron haciendo ustedes, incluyendo, entregaron la riqueza natural y minera, imperio chino. Buenos días y gracias por escucharme. Bueno, al señor Granda yo le respondería que coincido con él en la necesidad de ir a una nueva constituyente. No, sobre los juicios de valor respecto de Montecristi, de si fue un mamotreto o no fue un mamotreto, creo que eso lo tendría que resolver precisamente en una constituyente los asambleístas electos por el pueblo ecuatoriano, y ver qué funciona y qué no funciona de la Constitución de Montecristi, y sobre todo cómo reparar el gigantesco daño que se le ha hecho a la institucionalidad ecuatoriana. Mucha gente me dice a mí, pero no como institucionalidad. Yo le digo, sí, sí como institucionalidad. El momento en el cual usted no tiene facilidad para sacar un pasaporte, una cédula de identidad, una licencia, está comiendo institucionalidad. El momento en el que se fusionan tres actividades que son distintas, petróleo, electricidad y minería en un solo ministerio, dizque para ahorrar, está comiendo institucionalidad, no tenemos luz. Entonces, coincido en la necesidad de ir a una nueva constituyente. Ya. Creo que es indispensable reparar la institucionalidad, no coincido en los epítetos. Ya, permítame la última llamada, como le había ofrecido. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctora Ponte, gracias por la oportunidad, buenos días a su invitado. Quiero recordarle al señor Borja que en el 2009
el señor presidente, en ese entonces, Rafael Correa, dijo que no era necesario licencia. ¿Cómo es que ahora algunos movimientos y partidos políticos están presionando o pidiendo al actual presidente de que lo haga? O sea, ¿cómo es que con unos sí y con otros no? Buenos días. No, es una buena pregunta porque efectivamente en el 2009 no era obligatoria la licencia. Efectivamente es así. Pero en el año 2020 se cambia la normativa legal y se pone como obligatoria el pedido de licencia para las personas que quieran reelegirse en el mismo cargo, ¿no? Y tienen que pedir licencia sin sueldo y encargar, por supuesto, al legítimo reemplazo. En este caso, Novoa no está cumpliendo con la ley que se modificó en el 2020 y no es comparable con el año 2009 porque ahí no había esta normativa Claro, obligatoria. solo que justo ese término, esa expresión que usted utiliza con ese reelección, es que no la consideran una reelección. Entonces es una especie de galimatías jurídico, creo que es en el que ha incurrido el Ecuador. Sí, yo estaba chequeando el artículo 93, ¿no?, sobre el tema y clarito dice que es para el 93 de la... del Código de la Democracia. Ah, es que ahí ese es el problema. No. Claro, la Constitución no dice eso. No, eso está en la ley. Claro, está en la ley y el Código está por encima de otras normativas inferiores, ¿no? Usted sabe. Entonces, ahora eso y la es... Constitución está por encima de Pero todo. claro, pero la Constitución no norma específicamente, plantea, no norma. El Código de la Democracia plantea directamente, ¿no? Claro. Sí. Por eso le digo, economista, claro, no hay norma más suprema que la Constitución. Imagínense, es la madre de todas las leyes, ¿no? En la jerarquía más alta, en grado superlativo, ¿no? Por es supuesto. La Constitución, pero por eso le digo que creo que nos enfrascamos en una discusión de la que sí es correcto, no es correcto, es legal, es ilegal, es pertinente, no es pertinente, que sí la licencia. Acaba de pedir licencia ya el presidente este rato. 3 días se acaba de marchar y la deja ya la vicepresidenta. ¿Y cuál es la vicepresidenta? La vicepresidenta, ni siquiera me acuerdo yo. Es que ese es el problema. No, ¿cómo es el nombre de la vicepresidenta? La que la... Cintia. Ella no es la vicepresidenta, pues, o sea, ahí hay una rogación de funciones que realmente a esta señora se le va a hacer la vida a cuadros. Porque usted sabe que cuando uno asume un cargo para el que no tiene que asumir legalmente, y ahí empieza asignación de recursos, eso se llama peculado. Y el peculado no caduca nunca, ¿no? Sí, por eso le decía, mire, solo un asunto, para que vea usted. Escuche a uno de los más prominentes constitucionalistas del Ecuador, los escuchamos, y lo escuchamos igualito a lo que usted dice. Pero le ponemos al frente otro y dice exactamente todo lo contrario. Es que ese es el problema, por eso le digo, pero son eminencias, ¿no? Eminencias prominentes constitucionalistas del país, que el uno dice que está bien y el otro dice que está mal. Por eso le digo, nos enfrascamos en un lío, en un tema que no nos deja avanzar, y yo creo que este país, economista, se ha llenado de mucha bronca, ¿no? Mucho conflicto, es un país que conflictúa por todo, ¿no? Hay una asamblea que tiene la más baja popularidad jamás de su historia, jamás vista en la historia, ¿no? Entonces, mire, estamentos públicos, políticos del Estado están desprestigiados. ¿Cómo le creemos a la clase política? Entonces, más bien, yo creo que ustedes que aspiran a mandar en el país, sí también debemos generar un ambiente más armonioso, ¿no? Porque hay que salir adelante, hay que prosperar, hay que producir. Se vienen deportaciones de migrantes, solo de los Estados Unidos, nada más por poner el ejemplo. Pero entonces hay que crear ese ambiente para que aquí en la casa, que es la Casa Grande del Ecuador, haya un ambiente adecuado, armonioso. Coincido totalmente con usted, Freddy. Lo único que añado es que para generar el ambiente armonioso hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso de los ordenamientos que tenemos, porque si cada cual entra pateando al perro y hace lo que le da la gana, entonces ahí vuelve a primar la ley del más fuerte, ¿no? Del que yo soy el más macho y el gallo más importante del gallinero, entonces ya, y así no es la cosa. Entonces, por decirle, puede haber cierta discrepancia jurídica, yo no soy jurista,
sobre el tema de la licencia o no, pero no hay discrepancia alguna sobre quién es la vicepresidenta de la República. O sea, la vicepresidenta de la República es la vicepresidenta electa. Punto, se acabó. Entonces, hace unos días atrás, se le ocurre al actual presidente, candidato, decir que la vicepresidenta es la señora Helibert y le está metiendo en un problema al país, y le está metiendo en un problema a la señora, y se está metiendo él en un problema. Porque no puede usted hacer trapo de la ley. Pero dejémosles que se metan en el problema, pues No, en porque, el futuro, claro, pero en el futuro responderán, pero ¿no? es que el problema es en general, porque cuando usted se cree un mandatario, una persona se cree por encima de la ley, quien quiera, está dando una señal negativa. Y si queremos tener este ambiente, que yo coincido con usted, que debe ser un ambiente constructivo, de futuro, de esperanza, de mirar para adelante, estamos con problemas hasta el cuello en el Ecuador, y se nos vienen más todavía. El de los migrantes es uno, sí, ¿no? Y claro. otros más. Entonces, tenemos que dar una visión de futuro, una propuesta de futuro, pero obviamente generando el contexto, y el contexto tiene que ser de respeto. Hay un solo, recuerdo, no olvidaré cuando lo entrevistaba al expresidente Lasso, decía, pero señor Lasso, no hay ningún otro problema en este país que no sea la falta de empleo. Usted se compromete a ayudar a fomentar el empleo. Freddy, téngalo por seguro, hijo. Imagínese usted, ese es el problema mayúsculo del Ecuador, economista. Se necesita empleo, no se necesitan bonos, no se necesita dádivas, no se necesita subsidio, no se necesita nada. Se necesita empleo digno para que cada quien pueda resolver sus problemas domésticos, ¿no? Por lo menos. Yo lo he dicho con claridad, Freddy, el problema económico más importante que tiene el Ecuador es el problema de la falta de empleo adecuado, de la falta de empleo en general. Y usted empieza a ver, a los jóvenes porque son jóvenes no se les emplea, a los de mediana edad porque ya son de mediana edad no se los emplea, y a las personas mayores porque ya son viejos no se los emplea. O sea, no hay empleo para nadie. Sí, Cuando claro. usted mira las estadísticas del empleo, son desastrosas. 1 de cada 6 mujeres jóvenes tiene empleo. 1 de cada 5 jóvenes hombres tiene empleo. Y en promedio solo 1 de cada 3 ecuatorianos en edad de trabajar tiene empleo. O sea, el 66% de los ecuatorianos están o sin empleo o con un empleo precario. Ese es el principal problema del país. Y ese problema tiene que ser solucionado. ¿Desde dónde? ¿Cómo? Exacto, ¿desde dónde? Tiene que ser solucionado desde una política pública que permita la creación de empleo. ¿Quién crea empleo? Básicamente crea el sector privado. Básicamente, el sector privado, el sector comunitario, el sector cooperativo. Algo tiene que crear el sector público. Hay empleos necesarísimos para el Ecuador en este momento, de personal médico, personal de educación, personal de cuidado de los riesgos, cuidado de páramos, reforestación. Pueden ser empleos en concordancia con la comunidad. O sea, dónde emplear a la gente existe, pero lastimosamente las últimas políticas públicas han considerado que la gente sobra en el Ecuador. Estuve ahora en Nueva York, a finales del año 2024, visitando a hermanos migrantes en varios estados, en los Estados Unidos, en Nueva York, en Connecticut, en Nueva Jersey, ¿no? Y hay una nueva ola migratoria de ecuatorianos, pero en unas condiciones de extrema pobreza, ¿no? Que van a buscar una solución a problemas que aquí no los lograron resolver. Y encuentran allá un ambiente hostil que hoy día probablemente va a significar incluso deportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la política en el Ecuador en los últimos años ha expulsado a nuestra gente, ha considerado que la gente sobra, y un país que considera que su gente sobra no es un país viable. Claro, lo que pasa, pero es que hay que ponderar en lo que usted dice. Usted es economista, este tema debe ser un manjar hablarlo con ustedes, seguramente con indicadores, con tantas situaciones importantes para resolver el problema. Pero es que eso es lo que no se pone en orden en la ley. Este municipio de Loja, mire, la ciudad pequeña, como usted la conoce bien, tiene más de 3.000 empleados. Economista, es un problema del relajo de las leyes, de la gobernabilidad, del desorden, del festín, del cacicazgo, de todo lo que usted quiera. ¿Cómo han empobrecido estos pueblos? Nosotros hemos retrocedido aquí en Loja unos 40, 50 años, hemos retrocedido. Todo el presupuesto lo metían en el municipio. La gente, entonces se reelegían 2 alcaldes, se relevaba el uno al otro,
solo con el clientelismo electoral. Todo el dinero lo metían como la carne al asador, toda, al clientelismo electoral. Cero producción en el sector privado, porque ellos mismos, los políticos, nunca crearon nada en el sector privado. Entonces no entienden cómo es el modus operandi, ¿no? Cómo funciona, cómo se dinamiza. Pero pues usted lo entiende bien. Toma en cuenta que en el gobierno del expresidente Correa también se cometió ese error, ¿no? También se cometió ese error. Saturaron las instituciones públicas. Si no, vaya a ver la cantidad de empleados en el IES nomás y cuántos terminaron en ese gobierno. Triplicaban los números. La burocracia, pues no produce nada. Bueno, no toda, ¿no? O sea, usted tiene burocracia necesaria. Sí, perdóneme, claro. me refiero al excedente. Claro, cuando son excesos... Al excedente de la burocracia, ¿no? Claro. No, pues la burocracia es fundamental en cualquier país ordenado, civilizado del mundo. Pero me refería efectivamente, está bien la puntualización, al exceso, ¿no? Por supuesto, o sea, todo exceso en general, ¿no? Y más cuando estamos hablando del empleo que produce valor, es innecesario y es costoso. Acá la idea, ¿cuál es? La idea es impulsar aquel sector donde el empleo es sostenible, donde el empleo se mantiene en el tiempo, donde la creación de valor hace que el empleo incluso sea necesario de agigantarlo. ¿Y cuál es ese sector? Es básicamente el sector privado. El mayor generador de empleo en todos los países es el sector, en todos los países que tienen obviamente economía de mercado, es el sector privado. Y en el caso ecuatoriano es el sector privado de empresas medianas y pequeñas. Son los mayores generadores de empleo y son los que están totalmente decaídos. Cuando usted me dice aportar indicadores, todos los estudios de ciclo económico del Banco Central del Ecuador, de los últimos 3 trimestres, son negativos. Caída del consumo, caída de la inversión, caída del gasto y la inversión pública, caída de importaciones, caída de exportaciones. O sea, es un país en caída. Muy probablemente, Freddy, muy probablemente el año 2024 se termine con un menos 3.5% de crecimiento. Estaba previsto a mediados de año que iba a ser estancamiento, o sea, no iba a crecer. Pero luego vienen los apagones, que generaron incluso paros energéticos en el sector industrial, que eso impacta obviamente en el empleo, en el consumo, en la inversión. Según las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil, la pérdida por los apagones es de $7.500 millones. Digamos que no fuera tanto. Póngale usted la mitad, $3.500 millones. $3.500 millones es casi el 3% del PIB. O sea, el Ecuador termina el año con una caída de su economía. Y eso obviamente impacta en el empleo, porque en una economía en caída, ¿quién quiere emplear? Emplea usted para generar productos. Si usted no vende, porque no hay consumo, no emplea. Entonces es un círculo vicioso que hay que romperlo para poder generar el empleo. Claro, pero seguramente hubo situaciones como esa de la naturaleza. Mire, ahora hay un invierno prodigioso. Aquí hay pueblos pequeños de la provincia que están sufriendo inundaciones. Imagínense, otro problema. Ya no es el estiaje, no es la sequía, es las inundaciones. Pues es desorden, pueblos ubicados en las riberas de las quebradas, de los ríos. ¿Cómo es eso? Entonces es un país del tercer mundo que hemos dejado hacer y dejar pasar todo. Entonces la inseguridad ha generado dificultades en este país. Había que poner orden para generar condiciones pues de trabajo. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. ¿Ustedes qué piensan hacer en el gobierno? ¿Qué proponen para dinamizar esta economía? Bueno, básicamente nuestra visión es una visión hacia el futuro, como le decía. Ya lo que tenemos es el desastre. Sobre eso hay que levantarnos. ¿Qué proponemos? Enfrentar inmediatamente las 5 crisis que le han caído al Ecuador por esta ineficiencia absoluta que ha tenido en el manejo, sobre todo el del presidente Noboa, ¿no? La primera es el tema económico, el tema del empleo. Eso es un tema absolutamente importante. ¿Cómo lo recupera? Volviendo a tener niveles de inversión pública normales para un país. No le digo gigantescos, normales para un país. Hemos bajado de 15.7% de inversión pública sobre el PIB en el año 2014, hace 10 años, ¿no?, a 1.8% de inversión pública en el año 2024. Esos 14 puntos de caída de la inversión, sin inversión no hay cómo crecer.
Entonces, un tema Aunque fundamental. sea a punta de endeudamiento, aunque sea... ¿Cómo hizo usted esto? Claro. ¿Cómo? Endeudar. No es cierto. Es que es así como se construye. Exactamente. Entonces, si usted se endeuda, si usted invierte, pero para ampliar su capacidad productiva, muy bienvenida la deuda, la inversión. Ahora, si usted se endeuda para gastarse es otra cosa. Porque eso... O si se endeuda con sobreprecio. Si se endeuda con sobreprecio, con es en el sobretasa sector- o con que lo es que en el sea. sector público. No necesariamente, pues, no necesariamente, porque Porque no en es... el sector privado yo no me voy a poner un sobreprecio aquí. Al revés, regateo. Hermano, bájame. Eso es lo normal, ¿verdad? Claro, eso es lo normal. Eso es lo normal, pero mire en usted- el sector público es, hermano, súbele, hermano, pues ahí pierdo. Si me das solo el 10%, pierdo. Súbele un poco más. Ese es el problema de la conducta Irregular, ¿verdad? Claro, anormal. Eso no se puede tolerar. Mire usted, un adelanto de 69 millones que le dé este gobierno a una empresa fantasma, que ni siquiera tenía la licencia para darnos el equipamiento que supuestamente nos iba a dar. Le entregan 69 millones de un contrato de 130 y desaparecen los 69 millones de dólares en plena crisis energética, con este tipo de normativa de compra pública. Eso es un latrocinio, pues. Eso no se puede tolerar. En media crisis, otra cosa, en la crisis de salud del año 2020, del COVID, se prepaga, Freddy, se prepaga la deuda externa, cuando todos los países del mundo habían buscado postergar, dar mora y tal. Incluso los organismos internacionales dijeron no hay que pagar ahorita el Ecuador. Prepagó la deuda. Ese tipo de cosas no se pueden tolerar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener inversión pública que contrate a la inversión privada para poder volverle a sacar al Ecuador del marasmo en el que tenemos. Le hacen graves acusaciones a usted a propósito de eso. Lo oía Lo vi, Rafael lo vi. Cuesta con términos que espetaba, que casi son impublicables. Sí, bueno, hay periodistas que son majaderos, ¿no? Que además lo dicen por atrás, porque cuando uno está al frente de ellos no se atreven, le bajan la mirada. Cobardes. Pero bueno, pero lo dice en público, ¿no? Ya lo dice en público, pero por atrás. Cuando yo estoy ahí es otra cosa, ¿no? Esos no me gustan a mí. Pero en fin, lo que él dice es falso, o sea, falso de falsedad absoluta. Yo no estaba al frente de Petroecuador. Petroecuador es la empresa que hace los contratos con otras empresas porque esa es su tarea. La tarea de los ministros coordinadores de política económica eran tareas de planificación, no tareas de ejecución. Pero Carlos Pareja y Anuceli lo ratifica también. Imagínense, tremenda ratificación, Carlos Pareja, una voz súper autorizada, pues. O sea, Está preso, es exacto, cierto. pues. Está preso, pero... Imagínese usted. Pero bueno, tiene sus atenuantes, se entregó. No, pero ¿qué atenuante va a tener un preso que empieza a hablar de lo que ni siquiera entiende? Porque cuando usted lee la normativa de lo que decía Ministerio Coordinador de Política Económica, dice Ministerio Coordinador de Política Económica, ¿cuál es su obligación? Coordinar y planificar, no ejecutar. Claro, no solo para tener ese caso, Claro, pero no de todas maneras, Pareja y Anuceli fue parte del gobierno, pues, del presidente Correa, al que usted también en algún momento le pidió fuera, Correa afuera. ¿Por qué le pidió que se vaya? Pero hablemos primero de lo uno. No necesariamente todas las personas que están en un gobierno son malas y no necesariamente todas son buenas. Hay corruptos como Pareja y Anuceli y ahí está condenado, ¿no? Pero entonces la gente le va a decir, pero entonces Glass es lo mismo, tanta gente del gobierno del presidente Correa que están en la cárcel o prófugos, ¿no? Sí, claro, o sea, hay gente que cometió delitos y tiene que pagar. Hay otros a los que la justicia se les ha usado, y usted sabe cómo es la utilización de la justicia, para perseguir. Y uno de esos es el presidente Correa. Cuando usted lee el juicio del presidente Correa y lee autoría mediata por influjo psíquico, en el extranjero nos ven como a cavernícolas. Es una figura que ni existe en el Código Penal ecuatoriano. Tienen que hacer uso de una propuesta jurídica de un jurista alemán con el cual además se juzgaron los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial para aplicarla en el Ecuador con un código que no existe. Eso es impresentable, pues, ¿no? Impresentable. Flujo psíquico por autoría mediata sobre cohecho. ¿Y cuál es la prueba? $6,000 de préstamo del fondo de los empleados. Claro, bueno, ¿cierto? Pero en fin, volviendo a lo que usted me pregunta, es así. ¿cuál era en ese momento la crítica? Que además fue una crítica dura la mía, Correa, dura, Fuerte, claro. fuerte, frontal.
Yo no esperé a que esté caído, a que esté perseguido. Era el hombre más fuerte del país. Era el hombre que tenía la mayor aceptación popular. En ese momento me enfrenté a Correa. Entonces, ¿y por qué lo hice? Porque había ahí un tema de principio en ese momento, que era el que habíamos acordado en la Asamblea de Montecristi, que no debía haber reelección indefinida. Y entonces empiezan a haber voces alrededor del presidente Correa que le decían, no, ahora tenemos que cambiar eso e irnos a la reelección indefinida. Entonces yo salí a decir no. Dijimos otra cosa en Montecristi y en eso tenemos que mantenernos. Esa fue la razón. ¿Usted se opuso a la reelección indefinida? Pero por supuesto, ese es el fuera Correa fuera. Pues. Gran mérito. Sí, o sea, pues gran mérito. Digamos, más no, allá no de... se puede perpetuar nadie en el poder por más bueno, eficiente que sea, ¿no? Bueno, ese es lo que dice además nuestra ley. Entonces, como yo le digo, uno tiene que ser coherente. Si es que eso dice la ley, esté o no esté en el poder, la ley es para todos. Ah, sí. Y usted dijo no. No. Y entonces fue una crítica frontal, fue una crítica directa, fue una crítica política. ¿Y se alió ahí con los del MPD? ¿Con quién se alió? Claro, ¿no? Y estaba el FUD, estaba la CONAIE, estaban algunos actores políticos, estaba Alberto Acosta. Ahí en esa manifestación que me sacan a mí, ¿no? El pedacito. Claro que algunos lo han manipulado, han intentado ahí ponerme en otro lado donde nunca jamás estoy ni estaré. Dicen esa marcha fue en la Chiris en Quito. Les digo, no, ahí no. Esa marcha fue en San Francisco, bajando a San Francisco, frente, y además caminando por la calle Guayaquil, ¿no es cierto? Cerca del propio Palacio Presidencial, que además no estaba con alambre de púas, como ahora está, que es una vergüenza para Quito. Alambrado con púas del Palacio de Carondelet. Bueno, es que sabrá usted que antes casi nadie se arriesgaba a protestar. Pero ahí me ve a mí protestando, pues. Pero no le hacían nada, sabía que usted era un hombre qué bueno que usted lo reconozca, claro, me encanta eso. Claro, es que es la verdad. Claro, es la verdad. A usted no le iban a hacer nada, fuera, Correa, afuera. La gente hubiese creído que era un amague, pero no era, ¿no? O sea... No. Usted se lo decía, y en verdad quería que se vaya a su casa a Correa. No, pues, o sea, usted sabe que el grito político, ¿no? O sea, es el grito político, ¿verdad? Usted expresa políticamente en las consignas las cosas, es así como nos hemos manifestado. Es así como funciona la democracia. Es así como funciona la democracia, usted lo ha dicho. Claro, hay y en nuestra Constitución existe la preservación del derecho a la protesta. Ahí lo dice nuestra Constitución. Hay algunos presidentes que han hecho tabla rasa como este de la Constitución, pero eso dice nuestra Constitución. Está garantizado el derecho a la protesta. Y después se hicieron panelas de nuevo. No, fue largo, ¿no? El proceso no es tan fácil. Fue un distanciamiento político después de haber tenido una gran amistad, que ahora la seguimos teniendo, ¿no? En buena hora. Porque ventajosamente no personalizamos el conflicto. Pero no será que lo mira con reserva, Correa, cuando está al lado suyo, porque dice, a este no le confío ni un saco de alacranes, porque mira, pidió que afuera, Correa afuera. Mira, es al revés. A los que no hay que confiarles un saco de alacranes es a los que le están cepillando. Exacto. ¿No es cierto? A los que cuando usted está de frente, como Cuesta, le dicen qué gran economista que es usted, y por atrás le dicen lo que dice, ¿no? A esos no hay que confiarles un saco de alacranes. Claro, hay pero cuando usted lo dice de frente, por ¿cierto? Favor. Entonces eso es bienvenido. Una linda frase que decía mi maestro: el adulto es como la moneda falsa, empobrece al que la recibe. Entonces, los hombres de bien dicen las cosas de frente, como debe ser. No solo que el presidente Correa es de los hombres como uno que hay aquí, no que yo conozco, que igualito a Pablo Escobar en una libretita anota al que le cae mal para pegarle 500 tiros. Entonces, Correa sí es de los hombres que también ha ejercido sus vendetas, no ha tolerado mucho, ¿no? Alguna discrepancia, de ser un hombre privilegiado usted, en verdad, para que haya merecido esa indulgencia, ¿no? No, yo no lo veo muy así, ¿no? Porque yo veo que, por ejemplo, en las filas nuestras ahora están incorporados sectores, incluso representados, que fueron críticos, que vienen de la CONAIE, por ejemplo, fueron críticos. Están en nuestras filas como candidatos en algunas provincias. Y otros también se fueron. Ah, por supuesto. Sí, y esa es también la democracia. Y mire, aquí el esfuerzo que estamos proponiendo es, en esta visión de futuro, en esta propuesta de país, en esta propuesta básicamente de resolver los problemas, es poder dejar de lado las discrepancias que son menores. Yo he puesto un ejemplo.
a ver si le gusta a usted. Si yo estoy discutiendo con mi vecino en el edificio en el que vivo, porque se me ha parqueado en mi parqueadero que me toca a mí, estoy ahí una gran discusión acalorada, pero el edificio se empieza a quemar de repente. Seguro van a dejar la discusión por el parqueadero y van a juntos a apagar el fuego. Sí, Porque sí. hay un problema mayor. Eso le pasa al Ecuador. Es una linda fábula. Eso le pasa al Así Ecuador. dicen los perros cuando pelean entre sí y ven que se acercan los lobos, pues dejan la pelea para defenderse de los lobos que son un peligro mayor, ¿no? Eso es lo que le pasa al Ecuador. Es Creo debería que pasarnos a todos en todo. Creo que es unirnos. necesario dejar de lado las discrepancias menores para juntar el hombro y sacar al Ecuador de este momento muy oscuro en el que está viviendo. Ya, y tienen posibilidades, han concentrado ustedes toda la popularidad, la expectativa, la discusión de la gente en esta polarización. Noboa González, ¿no? ¿Están cómodos ahí con esa posición o no? Verá, yo estaría cómodo con un proceso político limpio, con un proceso político transparente, con un proceso político que recupere a la verdad como valor en la política. La verdad, la palabra en los políticos se ha degradado demasiado, Freddy. Sí, se ha banalizado mucho. Se ha banalizado, es más, se ha vuelto falsedad. Entonces viene... Todo es un sofisma. Y es una mentira. Mire Novoa, ¿qué ofreció? No voy a subir impuestos, subió el IVA. No voy a subir precios de combustibles, subió precios de combustibles. No va a haber apagones, que le advirtió su propia ministra en enero del año pasado, hubo apagones. Voy a aumentar cupos para estudiantes universitarios, ni un cupo. Voy a aumentar personal médico, que era necesarísimo, tampoco ha habido. Entonces, se degrada la palabra en la política. Uno tiene como político, tiene que aprender a decir, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. ¿Ustedes van a resolver los apagones al día siguiente que lleguen al gobierno? No, señores, no. Y si le digo sí, le estoy mintiendo. ¿Ustedes van a resolver los problemas de inseguridad al día siguiente que lleguen en el primer mes, o en los primeros 100 días, o en los primeros... No, es un proceso largo. La reconstrucción es más difícil que la construcción. Pero qué extraordinario, cómo me cayó tan bien economista. Cuando dice, obvio, pues, ¿sabe lo que le dice la gente? Es ahí cuando victimizan a una persona. La gente sensata, inteligente, racional, se va al otro lado. Dice, ofreció el Fran Fénix y miren que acaban de matar a una persona. Y uno se queda así anonadado, atónito, y dice, ¿y ahora qué hago? Mataron a una persona y es que el plan Félix no funcionó porque robaron a una persona en la esquina, lo asesinaron. Y usted dice, es un proceso sistemático, largo, efectivamente, pues, de desarmar toda una estructura criminal. No es fácil. Y en eso usted y todos nos sumamos. Ustedes llegan al gobierno, nosotros hacemos lo mismo. No podemos pedirle al gobierno de la presidenta González, con el vicepresidente Borja, que al otro día ya pues todo el mundo deje las puertas abiertas porque a nadie se le roba nada. Eso es un sofisma, eso es una finta por donde usted la vea, es una demagogia. Es así. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Empezar a mostrar resultados, eso sí, desde el primer día. Claro, usted dice, no voy a resolverlo en los 100 primeras horas o en los 100 primeros minutos, como dijo un expresidente, ¿no es cierto? En los 100 primeros días, pero desde el primer día usted sí tiene que empezar a hacer las acciones para mostrar resultados. No hay otra forma. Porque entonces, claro. si han pasado 6 meses y seguimos con 50 homicidios por 100,000 habitantes, entonces simplemente no ha hecho nada y no funciona. Sí tiene que empezar a ver. ¿Qué depende? ¿Del exceso del crimen que estaba concentrado en el país o de la poca capacidad de la fuerza pública? Que no hay capacidad disuasiva, me refiero. Creo que hay un conjunto de elementos que hay que mirarlos en su totalidad para poder enfrentarlos. Uno de esos es que es un fenómeno internacional. Exacto. No solo es un fenómeno nacional. Ya ves. Es un fenómeno internacional. 1. 2. Poca capacidad institucional de nuestro sistema de seguridad. Y ahí no solamente es un tema de la policía, el ejército, que tienen que enfrentar con toda la fuerza a las bandas criminales, sino de otros elementos concomitantes y muy importantes. Exacto. Le pongo uno: inteligencia criminal. El Ecuador no tiene un sistema de inteligencia criminal, no lo tiene, desmantelado. Hace pocos días atrás, pocas semanas, se hizo un seminario en Quito de seguridad regional, convocado por la prefecta de Pichincha. Vinieron personas de distintos países, ¿no?, a hablar de seguridad. ¿Qué se sacó en claro, por ejemplo? Que cuando un país invierte en inteligencia criminal,
Incluso los servidores policiales están en menor riesgo. Colombia nos decía, el delegado colombiano decía, han bajado con el aumento de la inteligencia criminal, que se adelanta el crimen, han bajado las muertes de los servidores policiales de 240 al año a 60 al año. O sea, a la cuarta parte. Claro, pero no se olvide que en el Ecuador pasó un fenómeno. Un ex hombre fuerte de inteligencia está preso. ¿Se acuerda usted de Pablo? Porque el de inteligencia ordenaba un secuestro. A ver, pero ahí permítame, yo le estoy hablando Pablo, de los fue el apellido del hombre, pero yo le estoy hablando de los Pablo. sistemas de inteligencia criminal, no de los sistemas de inteligencia política, no, sistemas de inteligencia criminal. ¿Qué es eso? Es el sistema de inteligencia que debe tener la policía, la fiscalía, o sea, son varios elementos Más capacitación. que se le adelanta al crimen. Entonces, si va a haber el asesinato en tal sitio, porque ahí hay preparado una banda que está pretendiendo hacer un gran robo, usted tiene que adelantarse, pues. Eso no tiene el Ecuador, uno. Dos, no tenemos tecnología. Se ha invertido muy poco en tecnología para enfrentar el crimen. A ver, dígame usted si en el siglo XXI no podemos tener sistemas de reconocimiento facial en carreteras, en puertos, en aeropuertos, sistemas de monitoreo en las aduanas. ¿Cómo es que se va tanta droga en cajas de banano desde el Ecuador a Europa y tienen que agarrarles en los puertos españoles? Pero sin embargo, la incautación de droga es considerable. Y ¿no? todo el mundo sabe que por cada tonelada que se incauta pasan 10, ¿no? Acabamos de terminar el año y en Francia incendiaron más de 1000 vehículos. Y son países del primer mundo. No pudieron evitar, prever, considerar quiénes lo van a hacer. En Inglaterra habían violado a más de 250.000 niñas sistemáticamente. La inteligencia, son países del primer mundo, le estoy mencionando. Bueno, no sé si tan altas sean las cifras, ¿no? No creo que sean tan altas, 250.000 es una cifra. Bueno, dicen que en exagerada, muchísimos años ocurrió eso. Yo también revisé la cifra otra vez y otra vez. ¿Por qué hablan de tal cantidad de niñas? Pues bueno, hablaban también de muchos años, ¿no? Pero de muchísimos años, porque había sido un tema de sigilo, que no hay que alarmar, prender el avispero, porque nos van a acusar de xenofobia, que hay que cuidar los derechos humanos. Eso es un problema. Pues que se crearon condiciones. Miren, Estados Unidos están deportando este rato más a venezolanos con antecedentes criminales. Aquí se dejó pasar a todo el mundo, no importa su pasado judicial, que venga nomás Raimundo y todo el mundo. Y luego tenemos el problema judicial también, economista, es otro problema. La misma policía, usted ha escuchado, no puede ser que a este señor lo capturamos hace 8 días y ya está en la calle. Entonces todo está fallando, todos los órganos del Estado han fallado. Entonces por eso es que reconstruir este país, este Estado, sí debe ser harto difícil para ustedes que aspiran a gobernar, ¿no? Le digo y con sinceridad, es harto difícil, pero lo que sí puedo también afirmarle es que es posible. Ya, claro, ¿cómo es posible. No? Bukele lo hizo en El Salvador. Exactamente. Entonces, sí, es verdad que estamos muy mal, para utilizar una frase políticamente adecuada, muy mal. Podría usarle una peor, ¿no? Pero sí podemos levantarnos de este momento tan duro. A cada rato, tenemos las mejores condiciones. Economista, yo estoy muy agradecido más bien con su gentil visita, de haber desarrollado este diálogo. Deseo que le vaya extraordinariamente bien y ojalá pues que en otro momento nos volvamos a encontrar. Lamentablemente el tiempo de conversar ha concluido. No, yo le agradezco a usted, Freddy, y le felicito por este hermoso espacio que ha creado. Gracias.